oren por estos pastores de allá. Porque hacemos hincapié en las madres, los niños. Pero estos obreros, hermanos, Pedro Méndez y José Duarte, son dos tremendos obreros del Señor. Dos grandes obreros del Señor. Y no sé, a mí me gustaría un día, muy pronto, ir y dar un viaje allá. Porque esto hay que vivirlo, hermanos, esto hay que vivirlo. Entonces ore también por esos ministros de allá de Nicaragua. Alabado sea el Señor. Y me gusta cuando Zoraida hizo la referencia de la República Dominicana. No porque sea República Dominicana. Es que debemos estar prestos. Recuerden, nosotros obedecemos la agenda de Dios. Amén. No es la nuestra. Esto de Nicaragua es un comienzo. Pero nosotros no podemos poner etiqueta al Señor donde Él quiere enviar. Él es el que sabe. Y Dios sabe hacer su trabajo, créanme. Nosotros, Joaquín, lo que nos resta es seguir las instrucciones del Señor. Ir donde Él nos mande. Ir donde Él nos mande el Señor. Esa Gladys es una tremenda bendición, hija de Dios. Dios te bendiga, Gladys. Ella dice que ella no puede ayudar porque ella no tiene para mandar. Digo, y la presencia tuya aquí con nosotros. Tú no sabes lo mucho que tú nos alegras acá. Gloria al Señor. Y yo sé que no solamente a mí, sino a ustedes también. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres muy amada, Gladys, aquí en la iglesia, de parte de tus hermanos. Hermanos, viajen conmigo a la palabra del Señor. Unos cuantos versículos. Vamos al primero de los evangelios. Puestos de pie, mis hermanos. Puestos de pie. El primero de los evangelios, Mateo, capítulo 28. Vamos a dar lectura a los versos del 16 al 20. El componente natural de la gran comisión. El componente natural de la gran comisión. Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1:8, uno de mis versos favoritos. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Gladys Dore, desde donde tú estás, por favor, llévanos al Padre. Así sentadita, Gladys, no te preocupes. Llévanos al Padre en oración. Rey eterno, Dios de amor, exaltado sea tu santísimo y precioso nombre. Que todos tus hijos que estamos aquí, Señor, siempre te alabemos y te agradezcamos tu gracia y tu bondad infinita. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por estar aquí reunidos. Gracias por todo. Muchas gracias, Señor. Así que ha sido en tu nombre. Continúa con nosotros con el servicio. Sigue usando a tu Hijo para que nos siga enseñando. Gloria a ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pónganse cómodos. Hermanos, les había prometido el trabajo de los diferentes sermones, que hay por lo menos 5, y está desglosado. Yo le di a algunos hermanos una hoja de esto. Ana, quiero que tengas uno. El hermano José tiene. Yo quiero, hermano, que el que se interese me pida una hoja de esto. Hay por lo menos 5 tipos de sermones
o de homilías o discursos sagrados que se dan acá. Y yo quiero que usted se interese por cada uno de ellos. Ahí tengo las copias, solamente pídanmelo y yo se los doy. Ahí están desglosados. Hay mucha información valiosa ahí y el trabajo es hecho de manera sucinta, que a ustedes sea cómodo leerlo y procesarlo. Usted ve, y alabamos a Dios por eso. También le puse un ejercicio a ustedes. Recuerden, vamos a trabajar en eso. Ahí entra la herramienta de la suposición, lo que en teología se llama inferencia. Usted ve cuando usted ve un verso bíblico, un texto, y la Biblia no lo explica, porque por cuestión de espacio no todo está explicado en la Biblia. Entonces, el cristiano serio en la palabra de Dios le pide luz al Espíritu. Entonces difiere, extrae verdades de la santa palabra del Señor. Eso se llama inferencia. Y el ejercicio consiste en buscar las razones. ¿Por qué en repetidas ocasiones Jesús decía a las personas que le había hecho un milagro, mira, no se lo digas a nadie? Jesús lo decía, pero ve en la Biblia. Sin embargo, al endemoniado gadareno le dice lo contrario. Ve, el endemoniado quería ir con Jesús y Jesús le dijo, no, ve con los tuyos y con tu familia y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pregúntese, hermano, pregúntese. El liderazgo de Cristo no tuvo contradicciones nunca. Y todo esto nos lleva, ¿por qué a algunos les prohíbe el Señor que se callen, que no digan nada? ¿Y por qué a otros los manda a testificar? Aquí en la gran comisión el Señor está mandando. El Señor está comisionando. Entonces el trabajo, ponga a trabajar su mente en el Espíritu Santo, porque yo también lo que voy a traer son suposiciones, las ideas para que corresponden a esto que Cristo hizo. Y esas son las dinámicas que tenemos aquí en la escuela bíblica. Me da un dolor enorme, como decía Ana, que muchos hermanos se están perdiendo en la escuela bíblica. Hermano, esto no es propaganda. Pero estas escuelas bíblicas de este año a mí me estremecen. Yo soy el primero en tener una experiencia nueva, totalmente nueva con el Señor. Desde la casa, desde allá. El Espíritu nos está visitando. Y a mí me da muchísima pena que muchos hermanos se estén perdiendo esta instrucción bíblica. Muy dinámica, muy dinámica. Muchas personas, muchos hermanos aquí tienen el deseo de participar. Y se le activan las neuronas de aquí. Y navegamos y transitamos a través de los eventos bíblicos, trasladándonos allá, haciendo un trabajo hasta de psicología nosotros allá, en los acontecimientos bíblicos. Pero hermano, les insto, venga a la escuela bíblica. Entonces, amado, esta lectura que acabamos de tener en Mateo 28 llama la atención, porque dice más los 11. Ese más responde a un menos, porque dice más, pero luego dice 11, y deberían ser 12. Dore decía, en la última escuela bíblica que tuvimos, que hay que preguntar cuando no sabemos. Cuando tenemos alguna duda, hay que inquirir, no tengamos vergüenza, no tengamos vergüenza. ¿Por qué los 11, hermanos? ¿Por qué 11? Cuando realmente el número 12 es un número que tiene un poder y un significado simbólico extraordinario dentro de los planes del Señor. El 12. Y cuando Jesús comisiona aquí a 11, ¿qué llega a la mente suya? Cuando usted lee aquí los 11, ¿a qué evento le recuerda esto? ¿Usted sabe lo que me recuerda a mí? La traición de Judas. La traición de Judas. Porque para eso estamos, para poner la mente a pensar. Lo que no se usa, pues, ya usted sabe lo que le pasa. Hay que usar las cosas. Y caramba,
el número 11, vamos a explicar lo que significa. Y tiene aspectos negativos desde el punto de vista bíblico. Pero fueron 11 que el Señor mandó aquí, según el testimonio de Mateo. Mateo no está muy interesado en decir que Judas no estaba, que ya Judas traicionó al Señor. Porque Mateo lo que está más interesado es en compartir que el cumplimiento de la profecía se cumple en Jesús. Que Jesús es el Mesías esperado. Mientras el Evangelio de Lucas es exhaustivo y completo, el Evangelio de Mateo, en cambio, es más judío que todos los evangelios. ¿Usted quiere encontrar información de la cultura judía? ¿Usted quiere encontrar información de la importancia del templo en la mente del judío? Búsquelo en Mateo. Búsquelo en el Evangelio según San Mateo. Como yo digo con frecuencia, el más judío de todos los evangelios es el de Mateo. Por eso es que usted ve que menciona aquí los 11 en esta versión de Jesús. Pero él no dice, es por la traición de Judas. No. Pero menciona el 11. Y eso es lo que llega a mi mente, la traición de Judas. El 12 y no el 11. Es el 12 que tiene un poder simbólico extraordinario dentro de los planes del Señor y la teología bíblica. ¿Usted cree que es casualidad que el patriarca Jacob haya tenido 12 hijos? No. 12. El patriarca judío Jacob, dentro de los planes de Dios, no eran 11 que debía tener. No eran 13. Eran 12 los hijos del patriarca. Búsquenlo allá en Génesis. Génesis 46. Los hijos del patriarca. En Dios no hay casualidades. En el Señor no hay casualidades. Entonces, 12 profetas marcaron la transición ahí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 12 profetas ahí, terminando el Antiguo Testamento y dando comienzo al Nuevo. Hermanos, ¿a cuántos apóstoles en realidad llamó Jesús inicialmente? A 12. Hasta que se da la traición de Judas. 12. Y es llamativo que precisamente Apocalipsis 12, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice Juan el teólogo, que él vio una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y con una corona con 12 diamantes. Una mujer vio él vestida de sol. No la confunda con María, porque ya María pasó hace tiempo, María la madre de Jesús. Esa mujer vestida de sol es la nación de Israel. Y esos 12 diamantes en su corona son las 12 tribus del pueblo de Israel. Eso es lo que significa el 12 para Dios, el 12. Usted sabe que el 12 significa organización, gobierno de parte del Señor, pero también transparencia, integridad. Hay hermanos que se sienten mal, porque si aquí habla de gobierno, quiere decir que hay cosas que hay que asumirlas, nos guste o no. Pero hay hermanos que se sienten mal a veces hay algunos que consideran que no se debe dar un informe. Bueno, el mismo Juan J. Disla una vez presentó yo sé que el hermano está aquí, yo sé que él sabe lo que yo estoy diciendo. Juan hablaba del factor económico, que de los informes, que no hay necesidad, que la iglesia. Estoy parafraseando, Juan. Pero hermano, entonces significa gobierno. Entonces eso no excluye a la iglesia del Señor. Eso no excluye las exigencias de la iglesia. Eso no nos hace mundanos. Pero hay una obligación y hay que ser transparente. Porque no todos tenemos la misma mentalidad en la iglesia. Y si no hay transparencia en lo económico, no se crea. Quizá uno tiene la mente sana, pero hay otros que puedan pensar. ¿Y qué el pastor está haciendo con el dinero? ¿Qué está haciendo? La mente es libre, hermano. La mente es libre. No trate de encadenarla. Y quizá usted no lo piensa, tiene una conciencia tranquila y limpia. Pero si alguno lo piensa, no hay que culparlo tampoco.
¿Y qué hace el pastor con el dinero? ¿Y qué está haciendo la hermana Zoraida con estos chavos que están reunidos? Por eso es importante esos informes. A algunos no les gusta, pero hermano, es así. Es así. Si usted se enlista al ejército, ¿usted cree que usted no se va a poner el uniforme? Hay que ponérselo. Hay que seguir las órdenes. Entonces el 12 es eso: organización, gobierno, transparencia, pureza. Por eso Dios eligió el 12, hermanos queridos. Por eso es tan importante simbólicamente el 12 dentro del significado bíblico. Organización, gobierno, perfección, integridad, significa el número 12. La segunda pregunta que usted debe hacerse: ¿y por qué Jesús comienza la gran comisión con 11? ¿Por qué? Porque hay que esperar al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 26, para ver el nombramiento de Matías, que iba a llenar el cupo de Judas Iscariote. Pero Jesús dijo que toda potestad le da en el cielo y en la tierra. ¿Por qué tiene que empezar con 11? Cuando ya Dios desde el principio es un número tan importante para Dios, que comienza allí en Génesis, en el libro de los comienzos. Es tan simbólico y tan importante para Dios que se da en esos 12 profetas que están en la transición del Viejo Testamento, ya finalizando el Viejo Testamento para empezar el Nuevo Testamento, que es en Mateo donde leímos. 12 profetas, 12 apóstoles llamó el Señor al principio. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús, teniendo todo el poder en las manos, comienza con 11? Vuelvo y repito, en Hechos 1:21 que se registra ya a Matías para llenar el cupo y que vuelvan a ser 12. ¿Por qué Jesús permite eso? A mí me gustó mucho el comentario de Frederick Dale Bruner. Me gustó mucho respecto a esto. Y cito las palabras de él: el 11 flaquea. El 11 flaquea. Jesús empezó aquí con 12, la gran comisión, acá, en Mateo que leímos. El 11 es frágil, es débil, es torpe. Es el antítesis de 12, lo que significa teológicamente el 12 para Dios, que es organización, es perfección. El 11 es el antítesis, es lo contrario, hermano. Y este teólogo, Frederick Bruner, me encantó el punto de vista de él. La iglesia que Jesús envía es falible, es imperfecta. Por eso Jesús permitió el 11 ahí. Jesús deliberadamente, porque usted dirá: ay, se equivocó el Señor. Ay, Dios mío, se le fue una al Señor. ¿Cómo el Señor comienza algo tan importante como es la gran comisión con 12 individuos, con 11 individuos? Frágil, debilidad. Usted ha visto los videos, usted ha visto los potrillos recién nacidos en los videos, los hijos de las yeguas. Ustedes lo han visto. Las patas de los potrillos parecen palillos. Ellos no pueden estar en pie, se les tuercen las patitas. Yo no sé si ustedes lo han visto, véanlo en los videos de YouTube. No pueden estar de pie los potrillos. Jesús envía deliberadamente una iglesia débil, una iglesia frágil, al ministerio, al mundo, hermanos. Y dice este gran teólogo que deliberadamente, hermano, a Jesús no se le va una, a Jesús no se le van dos, a Jesús no se le van tres. Jesús quería que la iglesia se sintiera frágil, Joaquina. Jesús quería que la iglesia se sintiera frágil, vulnerable. Jesús lo deseaba. Entonces, este hombre decía que Jesús quería que fuera una iglesia falible. Jesús deliberadamente envía tal iglesia imperfecta para que su obra sea perfecta. Ustedes me siguen, hermanos. Y esto tiene una consistencia teológica. El comentario de Frederick Bruner tiene consistencia teológica. ¿Qué dice Jesús en Mateo 10:16, me parece? Yo os envío como lobos en medio de las ovejas. No, Ajá, ustedes están despiertos.
Jesús nos dice, yo los envío como lobos en medio de ovejas. Jesús dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor. Hermano, ¿cómo es que el Señor comisiona una iglesia con 11 que simboliza la debilidad, la imperfección? Amado, para que el poder sea de Dios y no de los hombres. Hágase preguntas. Dios se glorifica en nuestra debilidad. Es que usted no sabe que dice la Biblia que cuando yo digo que soy débil, fuerte soy. A Dios le interesa que nos presentemos a Él en cualquier misión, incluyendo esta misión, este propósito de misiones a Nicaragua. Dios no quiere que nos envalentonemos, porque a veces nos jactamos de nuestras propias fuerzas. Entonces no le estamos dando la gloria al que debemos darle toda la gloria, que es al Señor. Ese es el propósito de los 11. Jesús no se equivocó. Deliberadamente, Jesús lo hizo así. Hermano, con un chasquido de dedo, Jesús podía haber hecho aparecer ese número 12 allí. Así. Pero espera Hechos 1:26 para Matías, el nombramiento de Matías. Hágase preguntas. La Biblia no tiene contradicciones. Es un propósito. Dios se glorifica en nuestra debilidad. Apocalipsis dice que sin el Señor somos pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Pero cuando dejamos que el Señor camine delante de nosotros, ya no somos pobres. Porque ¿qué pasó? Que Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. Siendo rico, el Señor dejó su trono allá. Dejó la perfección del cielo, Ana, para enriquecer la vida de nosotros. Dice que somos ciegos sin el Señor, pero ya caminando detrás del Señor ya no somos ciegos. Nuestros ojos espirituales son abiertos cuando caminamos detrás de Jesús. Cuando tenemos a Jesús relegado en un cuarto plano, en un tercer plano, hermano, yo no le garantizo que usted mire con claridad, por muy inteligente que digamos que somos. Dice desventurados y desnudos sin el Señor, caminando detrás de Jesús. La desventuranza se convierte en bienaventuranza. Somos personas felices. No importa los huracanes de quebranto, de falta económica, de matrimonios rotos, frustrados. Somos felices, hermanos. Somos felices. Pero hay que caminar detrás del Señor. Que Él camine delante de nosotros. Pero Dios se glorifica cuando decimos, Señor, pero yo estoy muy frágil para esto. Entonces Dios nos hace fuerte. Dice que tenemos este tesoro, ¿dónde? En tinajas de barro. Dice la Biblia, tenemos este tesoro en tinajas de barro. Y el texto se explica para que el poder y la excelencia sean ¿de quién? Del Señor y no de nosotros. Y usted dirá, ¿y por qué el Señor se empecina en recordarnos que la gloria debe ser de Él? Porque tenemos la tendencia a rogarnos gloria a nosotros. Ay, no, yo tengo mucho conocimiento, yo he hecho mi propia estructura. Allá, no me hable de eso. Yo sí tengo mi capacidad y mis años de convertido. Ay, yo soy un gran teólogo. Mire, no somos nada sin el Señor. No somos nada. Somos los más dignos de conmiseración delante del Señor. Entonces, hermano, el número 11, eso es lo que significa. Muy lejos de la perfección. Frágiles, vulnerables. Usted sabe que las ovejas son tan torpes. Mire, nosotros somos ovejas del Señor. La oveja es inocente. Uno de los animales más inocentes que hay, junto a la paloma, se llama la oveja. Pero usted sabe que la oveja es tan torpe que la oveja puede ir por un arroyo que apenas le da por la patita. Pero se le moja la lana, no sabe caminar y se atreve a ahogarse ahí. Un arroyo que ni siquiera la cubre, se atreve a ahogarse ahí. Si el pastor no viene al rescate, se ahoga. Es inocente, pero la oveja es torpe también al mismo tiempo. Sin el Señor somos torpes, no importa el alcance que tengamos. Es importante, hermano, deliberadamente Jesús puso esos 11 ahí. Al Señor no se le fue uno, hermano. Eso fue deliberado. Número imperfecto. Es que ninguna iglesia aquí, yo lo he dicho, es perfecta. Me da pena. Usted sabe la gente que han pasado por acá, que han hecho promesas que nadie le ha pedido. Y yo me quedé.
Han llegado aquí y no han vuelto más. Porque vienen ya con una definición aquí de lo que debe ser la iglesia donde ellos están. Y no es la definición que yo tengo aquí. Es que yo tengo que dejar que Dios se defina en mi vida. En mi vida. Entonces hay gente que andan buscando una iglesia a la medida. Y que el pastor predique de tal forma. Y que el pastor se vista de tal forma. No la van a encontrar. Ana, no la van a encontrar. Ahí el número 11. Imperfección. Flaqueza. Para que Dios se pueda glorificar. Y esto, hermanos, lo que yo les digo, que dice este teólogo, Frederick Brunner, no es romanticismo. Jesús lo dice: yo os envío como ovejas en medio del lobo. Usted dirá: pero ¿por qué el Señor no nos mandó como grandes gladiadores? No, Él quiere glorificarse en nuestras limitaciones, en nuestra flaqueza, hermanos. Yo os envío como ovejas en medio del lobo. Luego dice a Galilea, dice el texto, y todavía estamos en el versículo 1. A Galilea, Galilea. Galilea no es solamente geográfica. Galilea, esa región, hermanos, juega un papel fundamental dentro del ministerio y el desarrollo de Jesús. Miren, Capernaum, Zabulón, Neftalí, la misma Nazaret, pertenecen a la región de Galilea. Allí era donde vivía María, madre de Jesús, y José, en Galilea, específicamente en Nazaret. Una región desdeñada, despreciada, Nazaret. Pero de ahí vendría el Salvador. Isaías dijo: una gran luz brillará allí. Porque no era una ciudad marítima, no era una ciudad comercial. No era una ciudad de grandes genios, Nazaret. Una aldea por allá olvidada. Pero ahí residiría la luz del mundo allí. Porque así es que Dios hace sus cosas. ¿Cuántos dicen amén? Lo más olvidado de este mundo, Dios lo exalta, pero tenemos que estar en la presencia del Señor. Entonces ahí dice que fueron a Galilea los discípulos. Pero ¿qué dice más adelante? Como Jesús les había ordenado. Usted sabe que hay gente que tenemos problemas con la autoridad. Hay gente que tenemos problemas con la autoridad. Sea la autoridad espiritual, sea la autoridad social, sea la autoridad militar. Hay gente que tenemos problemas para someternos. Y tenemos problemas porque si no nos sometemos, entonces nos someten. Yo prefiero, en cuanto a Dios, yo prefiero someterme voluntariamente. Antes de que Dios me ponga de rodillas a la fuerza. Hermano, como Jesús había ordenado. Eso es lo maravilloso de este proyecto, porque todavía es un proyecto que está en cierre de Nicaragua. Tal y como Jesús nos ha ordenado. No es como mis ideas. No, es que el Espíritu me ilumine. Entonces es importante ese versículo, hermanos. Es muy importante, como Jesús les había ordenado. Y dice lo tercero, que le adoraron a Jesús. Pero algunos dudaban, porque tenemos que ser serios a la palabra. No podemos tomar lo que nos conviene, lo que nos llena de gozo, y lo otro desdeñarlo. Así no se trata la palabra de Dios. Hay que tomarlo todo. Dice que le adoraron. ¿Qué me enseña esto? Que la gran comisión, y yo espero que este proyecto misionero también se abrace de ahí, comience en un contexto de adoración a Dios. Amén. Hermano, lo que comienza en un contexto de adoración a Dios, garantícelo, hermano, que va a salir bien. Va a salir de una manera infinitamente gloriosa. Pero a Dios hay que darle lo suyo, Gladys. Dice que cuando le vieron, le adoraron a Jesús. Un contexto de adoración. Yo espero que este proyecto misionero nunca deje de adorar a su Dios. Empezando aquí en Nicaragua, adorando a Dios. Un pastor decía que no venimos a la iglesia a adorar a Dios. Que venimos a la iglesia para continuar adorando a Dios. Que la iglesia no debe ser un sitio exclusivo de la adoración a nuestro Dios, la devoción al Señor. Entonces, hermanos, sigamos ese contexto. Lo vieron y le adoraron, dice el verso 17. Pero algunos dudaban. Esta duda, dicen los teólogos, los especialistas, que no era de incredulidad.
que no era de incredulidad. Es que ellos estaban perplejos. Es muy distinto, hermano. Es muy distinto dudar por falta de fe y dudar porque una situación nos deja, wow, anonadado. Jesús estaba muerto y ahora está vivo y se le aparece a ellos. Entonces no seamos muy duros con ellos, porque probablemente nosotros también digamos, wow, ese fue el que estuvo muerto 3 días. Se quedaron anonadados esos discípulos. Entonces no vea esto en un contexto de incredulidad, jamás, porque no es apropiado, hermano. Y Jesús se acercó y les habló. Hermano, no desdeñe nada de la palabra. Abrace cada detalle de las Sagradas Escrituras. Abrácelo. Y usted va a encontrar una mina de oro de principios allí escritos. Y se le acercó y les habló. Lo normal es que el que suplica se acerque a la autoridad. No la autoridad al que suplica. Ustedes me siguen, hermano. Ese es el orden natural de las cosas. El que suplica, el que tiene la necesidad, es que se acerca al área que le puede suplir la necesidad. No lo contrario. Bendito sea el Señor. El enfermo, ¿dónde va? Al médico. El doctor no va a venir a nosotros. Ese es el orden natural. Y piensen en esto. Y se acercó Jesús a ellos. Se acercó el Señor, hermano. ¿Qué pasa cuando necesitamos un crédito o un préstamo? ¿El banco viene a nosotros? Tenemos que ir al banco, porque los necesitados somos nosotros. Eso es sentido común, hermanos. Eso es deducción. Ahora viene Jesús y se acerca a ellos, porque Jesús vino a mirar los papeles. Jesús vino, como hemos dicho en nuestra escuela bíblica, que Jesús vino, hermanos, a transformar de manera revolucionaria todo lo que los judíos habían aprendido hasta ese momento. Dice que Jesús se acercó y les habló. No solamente se acercó, porque hay gente que se acercan y no hablan, se quedan mudos. Se acercó y les habló. Mire, los maestros, rabinos, estaban así en su templo. Usted era que tenía que ir allá. Usted venía de las aldeas, de las ciudades. Usted venía de las calles. Y usted tenía que venir al templo y ellos estaban así, esperando por usted. Jesús se acercó a ellos. Jesús revolucionó el sistema. Jesús los buscó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es abrumador el ministerio de Cristo y es transformador, que se acerca, hermano. Jesús mira los papeles. ¿Y quién dice, hermano, que todo lo que hizo Jesús resiste la lógica? ¿Quién dice que los actos de Cristo siempre fueron normales? Revolucionó la sociedad, revolucionó el sistema de valores que tiene el mundo. Ese Señor Jesucristo. ¿Y qué dice de Dios el Salmo 40? ¿Qué dice de Dios el Salmo 40? Hablando de eso, de cómo Dios se acerca pacientemente, esperé a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? El Dios Todopoderoso. En esa cultura, un superior no le caía atrás a un inferior. Revise la historia para que usted vea. Por eso le siento siempre en nuestra escuela bíblica que cuando cojamos nuestras mochilas para viajar al contexto bíblico o nuestras maletas, lo que usted quiera, váyase abrazado de historia, hermano, de cultura, porque la cultura de allá es una cultura rica. Un superior ni un padre salía corriendo detrás de un inferior. Aquí dice que Jesús se acercó y les habló. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, qué maravilloso que Jesús le dice para que guarden todas las cosas. Esto hay que leerlo. Hay que leerlo en Mateo. Ese poder que habla el libro de los Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, primero en Jerusalén. El punto de partida de todo propósito tenía que nacer en Jerusalén. Jesús dijo en una ocasión, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén es el reloj profético de los tiempos, Jerusalén. Entonces comienza la gran comisión en Jerusalén.
luego menciona Samaria, luego menciona Judea y luego hasta los confines de la tierra, la gran comisión. Eso es tremendo, hermanos, eso es tremendo. Vamos concluyendo, hermanos, pero estos versos yo necesito leerlos junto con ustedes. El 18, ya hablamos de eso, Jesús se le acercó. Jesús no estaba allí. Ah, no, yo soy rabino, usted tiene que venir al templo. Probablemente había que hacer una cita, hermanos. Quizás lo cojamos con un poco de humor aquí, pero quizás con aquellos rabinos tan formales había que hacer una cita para buscar consejo delante de ellos. Jesús no, Jesús revolucionó todo el sistema. Y ahí es que dice que toda potestad les da en el cielo y en la tierra. Tú sabes que cuando Jesús te envía a las misiones, como ha movido a mi esposa, que yo le doy gracias a Dios, y yo sé que algunos aquí, no nos quedemos cortos, hermanos, con los dones, porque hay personas inconversas que quieren ir a este viaje, quieren ser parte de este dar y recibir. No nos quedemos atrás. Usted sabe que usted es una extensión de la autoridad de Cristo, donde quiera que usted vaya. Pero tenemos que presentarnos frágil, como dijimos ahorita. No como los que lo sabemos todo. No como que somos capaces y poderosos. Hay que ir donde el Señor frágil, dentro de la imperfección de los 11. Entonces recibiremos el poder que está prometido aquí. Dicen algunos, y lo dice la Biblia, que hay poder en el nombre de Jesús. No hay poder intrínseco en el nombre de Jesús si nosotros no nos sometemos al nombre de Jesús. Y eso es pura deducción, hermano. Eso es pura deducción. Hay poder en el sometimiento. El poder de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Es sobre gente sometida al Señor. No es gente que se acuerda de Dios cuando tiene que venir a la iglesia. Eso no es tener a Dios en sus noticias. Eso es un compromiso social que usted tiene. Dios debe ser más que eso. Para usted y para mí. Pero ese verso de Hechos 1:8 es bien poderoso. Recibiréis poder. Para ser testigo del Señor hay que tener poder. Porque Él dice, me seréis testigo. El verso 19, ¿qué nos dice? De Mateo 28. Por tanto, por todo lo dicho, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué tremendo el Señor. Usted sabe que cuando Zoraida, yo le he dicho a ustedes que yo soy un soñador, no como los dreamers, ¿no? Que andan aquí. Yo soy un soñador bíblico, pero yo sueño con los pies sobre la tierra. Esa es la diferencia. Yo mientras sueño soy pragmático. Yo no ando soñando con pajaritos rosados, no. Yo sueño con cosas alcanzables. Y cuando Zoraida hablaba de esos dos obreros de allá, José Duarte y Pedro, y aquí habla de bautismo, me dio una ráfaga de luz y dije, Dios mío, si nosotros un día participáramos de un bautismo allá en Nicaragua, nosotros, una comisión importante de la iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor. Eso sería glorioso, hermanos. Una ceremonia de bautismo allá en Nicaragua, que esté presidida por uno de esos dos líderes. Yo me quito el sombrero delante de esos líderes, porque son dedicados a la obra. A Pedro lo conocemos, como dijo Zoraida, de aquel primer viaje que dimos. Pero José Duarte, el que ustedes oyeron hablar, ha dado señales de ser un líder consistente en las cosas del Señor. Entonces aquí dice bautizándole. El verso 19 es muy importante. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Un discípulo es uno que aprende. Un discípulo es uno que se sienta delante de un maestro porque quiere aprender. Jesús dijo que nunca el discípulo será como el maestro, pero bástale al discípulo ser como su maestro, dice el Señor. O sea que es un privilegio aprender delante del gran maestro que se llama Jesucristo. Porque ningún maestro en el mundo se le para por los tobillos al Señor. Yo se lo digo a usted. Entonces es glorioso ese verso 19. Dice enseñándoles, hace hincapié nuevamente. No desasocie, no separe discipulado de enseñanza. No lo separe, porque están unidos, hermano.
La enseñanza y el discipulado, esos son sinónimos. Enseñándoles que guarden ¿qué? Algunas cosas. Todas las cosas, hermano. Todas las cosas, dice el Señor. Como yo os he mandado. Usted se acuerda al principio donde le dijo a los discípulos que fueran a Galilea. Subieran a la montaña allá a Galilea. Porque Él lo había mandado. No fue una sugerencia que hizo el Señor. Fue una orden. Vayan a Galilea y esperen instrucciones. El éxito, Ana, de cualquier misión, sea que nos sintamos tocados a ir a las prisiones, sea que nos sintamos a ir a esas prisiones femeninas que mencionó Zoraida. Hay mujeres con gran necesidad. Usted va allí y usted se fragmenta, usted se parte en 1000 pedazos y comienza a llorar. Oír esas mujeres, cada testimonio, cómo sufren en esas cárceles. Pero hermano, sea cual sea la misión, tiene la garantía del éxito si obedecemos al Señor. No es ir a inventar, es hacer lo que el Señor manda. Enseñándole que guarden no algunas cosas, todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué promete el Señor más adelante? Que Él estará con nosotros cuando todo salga bien nada más. ¿Qué dice el Señor al final? Estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la Biblia. Entonces aquí la garantía en la obra misionera, en la obra de las cárceles, en el llamado a los hospitales, que yo espero que surja de aquí también, que surjan ministerios, hermano. Debe ser siempre en obediencia al Señor. Si queremos tener éxito en el llamamiento, en el propósito, tenemos que obedecer al Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hay gente que le fascina poner añadiduras a la palabra de Dios. Eso es como decirle a Dios que Dios no sabe hacer su trabajo. Y yo sí me cuido de eso. Yo sí me cuido. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor. El éxito de cualquier proyecto, hermano, radica ahí. Radica ahí. Entonces, hermano, ese es el componente natural, como dice el título, de la gran comisión. El componente natural de la gran comisión es la obediencia, donde el Señor nos mande. No es porque sea mi esposa, pero yo admiro la visión que ella tiene. ¿Usted cree que Zoraida se fue de boca y no, yo estoy empecinada en Nicaragua, ¿para allá es que vamos? Es el Señor que está guiando. Habló de República Dominicana. Ojalá un día vayamos a México también. Ojalá un día vayamos a El Salvador. Haití. ¿Te ves? Pero el punto denominador en esto ahora es hacer lo que el Señor ha ordenado. No es donde a mí se me antoja. Ay, porque es mi país. Yo quiero ir allá. No, las cosas no funcionan así. Las cosas del Señor. El Señor sí sabe dónde debemos ir. Entonces, hermano, este es el componente natural de la gran comisión. Obediencia. Obediencia. Y usted va a ver el triunfo asombroso de cualquier proyecto que nosotros emprendamos. Qué maravilloso obedecer a Dios. Qué maravilloso. Le decía yo a Zoraida que en tiempos de guerra el Señor mandaba a tomar los despojos. Cuando Josafat en Segunda de Crónicas, y estamos en el punto, no nos hemos salido del tema, en Segunda de Crónicas 20 las instrucciones de Dios es cojan todo de los países vencidos. Duraron 3 días recogiendo tesoros, recogiendo cosas de valor el pueblo de Israel. Pero hay otra ocasión donde el Señor dice no tomen nada. Obedecer, hermano. Obedecer. Señor, ¿y por qué aquí tú me mandas a tomar despojo y a coger tesoro? Y allí me dice que no tomen más. A mí no me interesa. Yo no soy Dios para entender siempre al Señor. Pero si el Señor me dice no tomes nada de ahí, yo obedezco al Señor. Si el Señor me dice eso es tuyo, lo reservé para ti, yo le echo mano rápido, no hay que decírmelo 2 veces. Entonces, hermano, la llave de todo ministerio es obedecer las instrucciones de Jesús.
Ese es el componente natural de la gran comisión y de cualquier ministerio, como yo dije hace un momento. Dice, de los presos te acordaste. Y el preso es una representación de todo el necesitado. Joaquina se puede sentir movida a ir a esas prisiones de mujeres, o ir a los hospitales. Cualquier hermana, Luz, cualquiera, pueden despertar el Señor ese don en ellos. Los presos aquí son una representación de esas personas que necesitan un aliento, que necesitan a alguien que les dé soporte. Usted ve, y estoy concluyendo ya, hermanos, estas personas de Nicaragua, no es tanto el dinero que aportemos. Qué bueno que Zoraida dio un reporte claro. Somos una institución, hermano. Recuérdense, somos un organismo. Estos informes hay que darlos, aunque parezcan incongruentes, que no parezca la iglesia del Señor. Dios dijo, hágase todo decentemente y con orden. Entonces también en la iglesia del Señor hay requerimientos y hay que cumplirlos si queremos que nos vaya bien. Hay que cumplirlos, hermanos queridos. Entonces, ¿usted cree que todo es dinero? ¿Usted cree que todos son útiles escolares? ¿Usted cree que todo es comida? Es tiempo, hermano. Dios nos ha puesto en el privilegio con esta gente de hacerles sentir que nos importan. Que nos importan. Que son importantes para nosotros, Ana. La muchacha que yo tomé ahí, yo pretendo tener una relación con ella, conversar con ella, interesarme en las cosas de ella. No es solamente el dinero que se envía, hermanos. No es solamente asunto de ropitas. No. Es una relación. Hay que crear un puente con ellos. Su país los olvidó. Los olvidó. El gobierno, el sistema los olvidó. Dios nos está brindando, claro, la maravillosa oportunidad de decirle, tú a nosotros sí nos importa. Decirle a esos dos obreros, esos dos pastores de allá, ustedes a nosotros sí nos importan. Y dentro de las medidas de las posibilidades, hermano, desarrollar una relación como si fuéramos familia. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Puestos de pie, puestos de pie.